Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que poseamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús atravesaba la provincia de la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a la ciudad de Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Evangelio proclamado, sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, hay un mensaje que de algún modo atraviesa todas las lecturas de esta Santa Misa. Hay 2 cosas que se nos tienen que grabar muy hondo. En primer lugar, ¿quién es ese servidor y esos servidores que van a ser puestos a prueba de la forma más terrible de que nos hablaba el autor del libro de la sabiduría? Porque son cosas muy fuertes lo que ahí dice. En una palabra, lo peor le van a hacer. Dice, para ver si Dios saca la cara por ello. Por otro lado, el Señor nos enseña en el Evangelio claramente, al saber de qué venían hablando los apóstoles. Él les había hablado de todo lo que le iba a pasar en Jerusalén. Y ellos empezaron a discutir a ver de quién era el más importante entre ellos. Y seguramente en la revolución que esperaban que Jesucristo hiciera. ¿Quién iba a ocupar los principales puestos? De eso discutían. Y precisamente el apóstol, en la carta de Santiago, dice que los hombres se enfrentan por las ambiciones y la maldad. Y dice una cosa notable, ¿no? Aún los que rezan y piden mal, dice. Oiga, qué afirmación tan brava esta, ¿no? Y que nos tiene que hacer pensar a todos. ¿Qué pido yo cuando rezo? Entonces, ahora viene lo de Jesús, que está directamente relacionado con lo que acabamos de decir. Porque Jesús, ¿quién es? Ese servidor del cual habla en la última parte del libro de la sabiduría, en la lectura que se hizo, que dice, vamos a ver, si lo pongamos a prueba, vamos a ver si Dios se va a poner y se va a jugar, por así decir,
por él. Y eso era precisamente lo que le gritaban todos los enemigos de Cristo cuando estaba clavado en la cruz. ¿Y vos no sos el Hijo de Dios? ¿No dijiste que te había mandado el Padre Eterno? Y entonces ahora, ¿cómo es esto que no hace nada por vos? Qué terrible, ¿eh? Ni siquiera lo dejaron morir en paz, digamos así, por decirlo de una manera, digamos, nuestra y muy de acá, de Argentina. No lo dejaron vivir ni morir en paz. Lo acosaron y persiguieron permanentemente. ¿Y por qué lo hacían? Fíjense en Pilato, que tenía todo un servicio de espionaje, cuando le traen a Jesucristo, él ya sabe que lo que pasa entre Cristo y los sacerdotes es un problema de parte de los sacerdotes de envidia, porque no saben qué hacer frente a esta persona que no tiene defectos, que no tiene pecados, que se lo ha dicho en público. A ver, dígame alguien en qué he pecado, demuestre si yo tengo pecado. Y no, calladitos, porque no había. Entonces, ¿por qué no lo escuchaban? Y porque sus planes iban por otro lado, como esas conversaciones que traían los apóstoles mientras iban llegando a la ciudad de Capernaum. En vez de preocuparse por lo que el Señor les había dicho, no querían pensar en ello. Entonces no se les ocurrió mejor que ponerse a ver quién era el más importante. Y entonces viene acá estas palabras tan preciosas de Jesús. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Por eso al Papa se lo llama, desde en tiempos inmemoriales, el siervo de los siervos de Dios. Aquel que está como esclavo al servicio de los demás. Y vaya que lo hemos visto en la vida de casi todos los papas conocidos. Han sido verdaderamente, y en los últimos 200 años, muy claramente, y de estos últimos decenios, pero claramente, hombres entregados totalmente al prójimo, sacrificados hasta lo último, personas que son elegidas cuando ya estaban en edad de descansar, digamos así, y de ejercer el sacerdocio de una manera no tan exigente, pues el Señor los llama y les pone delante esto, esa pregunta terrible que se le hace a todo el que va a ser elegido papa: ¿aceptas o no aceptas? Y ellos dijeron que sí, que aceptaban ser siervo de los siervos de Dios. Y por eso hemos visto a nuestro querido Papa Francisco, antes lo habíamos visto en Benedicto, después en San Juan Pablo II, y podemos retroceder y vamos a encontrar ejemplos muy grandes de cómo, olvidándose de sí mismo, olvidándose de todo lo humano de ellos, se esfuerzan por estar cerca de todas las personas que pueden. Entonces Jesucristo nos invita a tener corazón de servidores y le dice a todos los cristianos y a todas las personas que quieran oír otras palabras. Llama a un niño, lo pone en medio, lo abraza. Miren todos los gestos, no son puros gestos. Jesucristo no está haciendo teatro. Está diciéndonos que la vida nueva, el niño, es lo más importante y el tesoro más grande que tiene la humanidad. Lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado.
Y por eso el Concilio Vaticano II recomendó tanto, sobre todo a los matrimonios que no podían tener hijos, que adoptaran, que eso era un testimonio grandioso, hacerse cargo de una vida que uno no ha engendrado, pero qué valiosísima. Yo he conocido, gracias a Dios, a bastantes familias que han hecho eso. Y qué felices han sido. Han tenido que sufrir, y sí, pero también se sufre con los hijos propios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánta gente está penando por cosas de hijos que ellos engendraron? Pues bien, abrir el corazón, abrir la familia, es otro de los postulados, lo saben ustedes muy bien, no solo del Evangelio, sino que está entre los ideales del movimiento apostólico Ciudad de María, que haya familias que se abran a la adopción. Y en el mundo de hoy hay cantidad de niños que lo están necesitando. De todas las edades, no solo bebés recién nacidos, sino niños de 5, de 4, de 10, de 11, de 12 o más. Hermanos queridos, pidámosle al Señor esa gracia y a la Virgen, que realmente se abran las familias católicas de Argentina y del mundo a recibir la vida. Si no la han podido engendrar, o aun cuando tengan sus hijos, que se abran a otra vida. Y ya van a ver ustedes lo que va a suceder. Las cosas que no va a hacer Dios. Porque quien a este recibe, a un niño recibe, dice Jesús, me recibe a mí. Pero nada de eso solamente dice, recibe a aquel que me envió, a Dios en persona. Oiga, qué mayor garantía entonces. De aquí estamos frente a un hecho heroico, que Dios lo premia, el Padre, con su presencia, y con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Roguemos para que eso se haga más realidad, para que esa gente que puede aún criar hijos que no ha engendrado, lo haga, aún en su simplicidad y pobreza, porque no hace falta ser rico y tenerle preparado una casa con pileta de natación y viaje no sé por dónde. No. Eso basta, como basta cuando alguien ha engendrado un hijo y es pobre, no lo tira, lo guarda como un tesoro precioso. Solo los que tienen alma perversa son capaces de asesinar una vida antes de que nazca o después de haber nacido. Pidámosle al Señor la gracia de poder vivir en las familias católicas esto, y que esta amplitud de corazón abra el seno de todas las familias buenas, aunque no fueran católicas ni bautizadas, pero buenas para recibir la vida. Que así sea, hermano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.